Lo primero, daros la bienvenida a este tercer evento de Mayores Activos, un evento que va a tratar de poner en valor una parte esencial de lo que somos y de lo que hemos sido. Para presentar este evento, para darnos la bienvenida, tenemos aquí a María José García Arroyo. Ella es la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Utrera, también delegada de Turismo y de Patrimonio Histórico. Ella nos va a dar la bienvenida a todos. Buenas tardes y muchas gracias a todos por venir a nuestra biblioteca municipal, que tenemos muy bien surtida de eventos durante todos los días, verano, invierno y en todas las estaciones. Hoy, junto con otros 2 días que ya habéis tenido aquí, habéis estado trabajando cosas sobre lo que hacen los mayores, que le hacen estar activos y que, como decía antes Juan Miguel, es un activo de la sociedad. Entonces, bienvenidos a que venga gente también ponente de todas las edades, como tenemos aquí 2 de una edad y 2 de otra edad, y el público, que somos mayoritariamente mayores, pero bueno, también es para nosotros. Entonces, bienvenidos, buenas tardes y empezamos con la ponencia. Lo primero que vamos a hacer es, por parte de Ubitel, Juan Miguel, director de Ubitel Producciones, nos va a presentar lo que es esto de Mayores Activos, para que todos tengamos un poco más claro cada vez a qué se refiere este Mayores Activos y este gran activo de la sociedad que son nuestros mayores. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y la verdad súper agradecido, súper contento de poder estar aquí. Esto fue una idea que nos surgió hace un par de años y hemos ido madurando y ya por fin es el tercer evento. Esto empezó desde nuestra propia responsabilidad social corporativa, que le llamamos. Nuestra empresa de alguna manera lo lleva implícito porque es un medio de comunicación y como tal, y tiene una cierta responsabilidad hacia la sociedad. Entonces, para que de alguna manera complementar todo lo que hacíamos hasta entonces de comunicación, de información, de programas, de todo ello, hemos querido hacer una cosa diferente. Y este proceso se ha convertido en una línea nueva de trabajo dentro de Ubitel, que se llama Ubitel Proyectos Socioculturales, que nosotros, como nos expresamos con vídeo, quizá un vídeo de muy pocos segundos pueda ser más descriptivo que mis propias palabras, y ahora os comento, por favor. Ubitel Proyectos Socioculturales es una línea de Ubitel dedicada a crear y producir proyectos audiovisuales con propósito social, cultural y comunitario. Nace para que la televisión y los medios locales no solo informen, sino que también acompañen, conecten y den voz a quienes más lo necesitan. Su objetivo es impulsar iniciativas como Mayores Activos, acciones de memoria histórica, participación intergeneracional y puesta en valor del patrimonio local, situando a Ubitel donde quiere estar, al lado de su gente, usando la comunicación como herramienta de mejora social y orgullo de pertenencia. Bien, pues esto es Proyectos Socioculturales, una línea de trabajo diferente a lo que normalmente suele hacer una televisión, y consiste concretamente, hemos empezado, mejor dicho, por un proyecto que hemos llamado Mayores Activos, que es el que de alguna manera este es el tercer evento, y que también tiene una presentación audiovisual que quiero que veáis, que es Mayores Activos. No necesitamos permiso para contar lo que somos, ni grandes presupuestos para mirar con verdad. Lo que hace falta es voluntad, respeto y compromiso. Mayores Activos nace desde Utrera y Los Palacios, del corazón de nuestra gente, para dar voz, rostro y memoria a quienes construyeron lo que hoy somos. Un proyecto diferente, una manera de mirar, escuchar y agradecer, manteniendo viva nuestra memoria. Mayores Activos no es una campaña, ni un programa de televisión. Es algo más. Es un proyecto necesario, valioso y profundamente humano. Sí, precisamente eso, profundamente humano. Y todo esto ha sido posible gracias a que de alguna manera hemos implicado a otras empresas que tienen muy claro lo que es la responsabilidad social corporativa, y cuando les explicamos el proyecto, pues ha habido algunos que
que han dicho, venga, para adelante con el tema, pero realmente el motivo por el que ellos dijeron para adelante, vámonos con este proyecto, es el que también quiero enseñaros con un vídeo que también es muy cortito. Nuestros mayores guardan historias, un legado invaluable. Hoy, muchos viven en silencio, invisibles, nos necesitan. Mayores Activos les da voz, el sitio y los acerca, creando un patrimonio audiovisual intergeneracional y de reconocimiento. Desde Ubitel Proyectos Socioculturales, se honra su pasado, se custodia el alma de nuestros pueblos y se vela por su bienestar. El apoyo a este proyecto no es solo financiación, es construir una memoria viva para el futuro. Es el momento de actuar. Hagámoslo juntos. Ubitel puede hacerlo realidad. Sí, una memoria viva para el futuro, o sea que es impresionante. Y como es de justicia, precisamente agradecer a quien ha hecho posible que esto pudiera llevarse adelante. Os digo que en principio son 6 eventos. Se van a hacer 3 en Utrera y 3 en Los Palacios. Os adelanto ya que el próximo será la semana que viene en el Colegio Rodrigo Caro. Vamos a hacer un encuentro muy simpático porque van a hacer unos encuentros de diálogos intergeneracionales. Vamos a sentar a abuelos con más pequeños y yo creo que va a ser interesante también, un debate interesante con unos ponentes de alto nivel. Será en el Colegio Rodrigo Caro a las 20 horas. Así que os invito también a ustedes, los amigos, y el resto se hará en Los Palacios. Se van a hacer 3 aquí y 3 en Los Palacios. Y además después hacemos 12 documentales y de los 12 documentales que también se irán poniendo y sacando personalidades y ese legado que tenemos de personas que de alguna manera tienen algo que contar y que no tienen la oportunidad de tener micrófono, cámaras o algo para poder explicarlo, como antaño hacían nuestros abuelos cuando nos contaban la batalla. Bien. Y al final de todo esto, lo que queremos hacer, o bien en Utrera o bien en Los Palacios, es una gala, homenaje precisamente a las personas que a lo largo de todo este proyecto hayamos visto que de alguna manera habría que resaltar, habría que considerar incluso algunos que de alguna manera no tienen un protagonismo o son famosos o han hecho algo realmente interesante, pero que sí han colaborado en su sociedad, sí que han aportado su compromiso con el entorno, con sus vecinos. Y en esa gala queremos reconocerlo también, que sean personas de Utrera y de Los Palacios. Queremos hermanar este proyecto con los 2 vecinos de siempre, ¿no? Bien, y yo quisiera, antes de comenzar, expresar nuestro agradecimiento sincero a todas las empresas, entidades y instituciones que han decidido apoyar el proyecto Mayores Activos, demostrando una alta responsabilidad social y un compromiso real con el bienestar, la participación y el reconocimiento de nuestros mayores. Queremos hacer una mención muy especial al Grupo Sánchez Noriega, por su respaldo principal y por confiar desde el primer momento en el valor humano, social y comunitario de esta iniciativa, que no dudó ni un minuto. Agradecemos también de forma destacada el apoyo de la Fundación Caja Rural de Utrera, a Clínicas Dental 7 y Transportes Viga, entidades que se suman a este proyecto aportando cercanía, sensibilidad y un compromiso claro con nuestro entorno. Y del mismo modo, nuestro agradecimiento también a Panadería Artesana Obando, que siempre está con todas las cosas que se le pide en este tipo de iniciativas, al igual que Residencia Reis, que tiene una sensibilidad especial con este tipo de iniciativas, y acá en Los Palacios y Utrera, que han estado colaborando desde el principio, y aquí tenemos a responsables de ello que también quieren agradecer de vuestra asistencia, ¿no? Extendemos también igualmente nuestro reconocimiento al Ayuntamiento de Utrera y al Ayuntamiento de Los Palacios, porque cuando vamos uno y otro, los 2 se vuelcan siempre, por su colaboración institucional. Y en especial hoy quisiera también hacer el agradecimiento a la biblioteca, al personal de la biblioteca, que realmente para poder poner esto en marcha hemos tenido que zarandearlo todo y han estado con nosotros al 100%. También a las asociaciones de alumnos del Aula de la Experiencia de Utrera y de Los Palacios, hoy nos acompañan algunos de sus componentes, tanto de un lado como de otro. Y, cómo no, al personal de la empresa de Ubitel Producciones, que a través de ellos precisamente lo que se hacen por estos proyectos socioculturales. Y son quienes impulsan realmente Mayores Activos, con la ayuda incalculable de María Gómez, que también nos está apoyando bastante. Y, en definitiva, gracias a todos por ayudarnos a poner en marcha, como decíamos antes aquí, es un proyecto necesario, valioso y profundamente humano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. María. Bueno, vamos a empezar ya el evento de hoy. Mira, dicen que un pueblo sin memoria es un pueblo que se pierde.
Por eso, precisamente, para la tarde de hoy hemos invitado a personas que desde distintos ámbitos se dedican a preservar esa memoria. Quien se encarga de guardar los documentos que cuentan quiénes fuimos, quien se encarga de estudiar la historia del arte, ese arte que nos dice también cómo éramos, aquellas personas que se encargan de divulgar todos los conocimientos y quienes son capaces de poner a la historia a los pies de un pueblo. Pero si de verdad hay unos verdaderos guardianes de la historia, son nuestros mayores. Mucho antes que la historia estuviese en los libros, antes de que la historia estuviese en los archivos o en las universidades o incluso recogida en imágenes, esa historia estaba en la voz de las personas mayores que nos las contaban. Nuestros mayores guardan la historia y son el puente perfecto entre lo que fuimos y lo que seremos. Por eso este evento es un homenaje precisamente a esos mayores activos. Ahora no sé cómo lo voy a hacer con el micro, las gafas, porque yo voy entrando ya de lleno también en eso de mayores activos y ahora me hacen falta ya las gafas. Mirad, para abordar esta cuestión vamos a contar hoy aquí con 4 participantes de reconocido prestigio. Ellos proceden, como os he dicho antes, de ámbitos complementarios: la historia, la investigación, la comunicación, la conservación del patrimonio y la docencia. Sus distintas miradas nos van a ayudar a reflexionar sobre el valor de proteger nuestra memoria cercana y de conservar los testimonios que explican la evolución de nuestras comunidades. Nos acompaña en esta tarde Pedro Sánchez Núñez, jurista utrerano, historiador y cronista oficial de la ciudad de Dos Hermanas. Valeriano Durán Manso, doctor en comunicación, investigador y profesor de la Universidad de Sevilla. Jesús Mena García, historiador del arte, archivero y conservador de un patrimonio sin par en Utrera. Y Claudio Maestre Moreno, escritor, investigador y docente de los Palacios y Villafranca. Luego, conforme vayan subiendo a la mesa, pues iremos ahondando un poquito más en cada uno de ellos. En primer lugar, a mí me gustaría que subiesen a la mesa Pedro Sánchez Núñez y Valeriano Durán. Pues, como digo, vamos a dar paso en principio a la primera de las intervenciones, la de Pedro Sánchez Núñez, que, como les he dicho ya, es historiador, es jurista y es cronista oficial de la ciudad de Dos Hermanas. Es también académico de número de la Real Academia de las Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Su trayectoria está vinculada al estudio, a la investigación y a la divulgación. Pero además yo creo que la figura de Pedro Sánchez Núñez aquí hoy es una figura crucial, porque si hay alguien o si hay una figura que es capaz de unir esa historia de los libros con las costumbres de los pueblos, son los cronistas. Por lo tanto, yo creo que la intervención y la ponencia de Pedro Sánchez Núñez nos va a hablar mucho de esa historia que todos debemos preservar. Cuando él finalice su intervención, pues daré paso a la ponencia de Valeriano Durán. Así que, Pedro, cuando usted quiera. Bueno, buenas tardes, señora concejal delegada de Cultura, en representación de la empresa organizadora de esta actividad interesantísima y queridos amigos todos. La historia, para quienes nos dedicamos a ella, es un entretenimiento que da muchas alegrías, sobre todo cuando te encuentras el detalle importante, cuando logras poner nombre a personas u obras literarias o de arte. Aquí tenemos, por ejemplo, a nuestro amigo Jesús Mena, cuyo último y reciente descubrimiento es el de los autores del magno retablo del convento de la Antigua, convento desgraciadamente desaparecida. La historia también como medio de llevar el agua al molino que interesa, por contar un caso, el de una querida hermandad utrerana cuyos libros antiguos rescaté y estaba yo investigando, hermandad metida de lleno en aquel tiempo en los pleitos parroquiales, a la que pertenecía un escribano de cabildo que una mañana del siglo XVIII, al llegar a su trabajo en el edificio, que hoy día es la oficina de turismo en la Plaza del Bacalao, dice que se encontró en el suelo una oblea, que era un testimonio de antigüedad de aquella hermandad y la situaba nada menos que en 1280, un año en el que Utrera apenas casi ni existía. Quiero decir el tema que la historia sirve un poco también pues, como vehículo para conseguir otras cosas. Esta es mi historia de Utrera, la que he querido revivir para compartir con todos ustedes. Utrera, que es una población históricamente acogedora, como lo demuestra su lema en el refranero: mata al rey y vete a Utrera. O el reverso: al andaluz, hacerle la cruz. Y si es de Utrera, desde fuera. Aunque también suena el nombre en plan de crítica.
el cazón y los toros de cuerda para los brutos de Utrera. Y, en fin, es más feo que el sargento de Utrera, un personaje legendario que, según se dice, murió de feo. Creo que es más práctico, para lo que nos indica el título de esta reunión, reseñar una serie de fechas que conforman la memoria histórica de Utrera, desde que tenemos información fidedigna, dejando a un lado los hallazgos arqueológicos, aunque tengamos que hacer referencia a un texto jurídico importantísimo, nacido en tierras utreranas, que es nada menos que las Lex Flavia Salpensana, las leyes de Salpensa, que era un enclave romano en el Cerro del Casal y tierra de Zarracatín. Se trata de una carta municipal romana del siglo I después de Cristo, otorgada por el emperador Domiciano, regulando la organización política, administrativa y judicial de aquel municipio de Salpensa, cuyos restos están todavía por descubrir. Y empezamos entonces con una cronología segura. En 1253 se produce el repartimiento de la heredad de pan de Utrera entre los soldados de Alfonso X el Sabio. Eran unos 600 con nombres que todavía se mantienen en el nomenclátor utrerano: Peláez, Carrión, Berlanga, Caro, Olmedo, León, Vela, Román. En 1264, don Alemán, un caballero calatravo, resiste el asedio del castillo de Utrera por los moros, que en aquella época estaban haciendo continuas incursiones por todas partes. En 1340 se reúnen en Utrera Alfonso XI y Alfonso IV de Portugal para ir nada menos que a la batalla del Salado, que consiguieron ganar. Pero en 1368 se produce la destrucción de Utrera en las luchas fratricidas entre los Ponce y los Guzmanes, por el ejército de Pedro I, el cruel o el justiciero, según se entienda por cada uno, y Mohamed V de Granada, que era colaborador suyo. Enrique de Trastámara, vencedor en la lucha entre los dos hermanos, reconstruyó el caserío utrerano y otorgó beneficio a los habitantes que aquí se instalaron. En 1469 y 1477 se produce asedios del castillo de Utrera, que en aquella época estaba al mando de Fernandarias de Saavedra. Era un personaje que defendía no a la reina Isabel, sino a su enemiga acérrima. La reina Isabel produjo un día el asedio del castillo y consiguió que se rindieran. Salvó la vida Fernandarias de Saavedra, raramente, pero a los 3 o 4 años tuvo la desgracia de que estaban celebrando una fiesta en otro castillo que tenía en otro lugar, y se hundió el techo de la sala donde se encontraban y murieron todos, incluido el propio Fernandarias de Saavedra. En 1477 muere el noble utrerano Lope Ponce de León en la batalla de la Axarquía. Su esposa, doña Catalina de Perea y Barrio, dueña de un extenso patrimonio, fundó en Utrera el Hospital de la Santa Resurrección en 1514, donde un precioso museo nos muestra el buen hacer de la fundadora y donde están enterrados con preciosas esculturas don Lope y su hijo don Juan. En 1493 está fechada la campana San Fernando, la campana del reloj. Es la campana más antigua de Utrera y se encuentra en la parroquia de Santiago, que por cierto tiene 9 campanas. En 1550, en torno a este año, más o menos, Martín de Gainza firma la portada de la parroquia de Santa María de la Mesa, en cuya torre está la 10ª campana, la campana de San Rafael, fechada en 1893, que dio lugar a una malévola coplilla de los de Santiago, que decían: Santa María de la Mesa ostenta una ilusión vana, porque tiene una campana que no suena y mucho pesa. En 1553, en una de mis investigaciones, encontré un dato nada conocido hasta entonces. Es un dato sobre las mancebías de Utrera, que por algo existe en Utrera una calle llamada la calle de las mujeres. El responsable del negocio era el padre de la mancebía, y en un acta de abril de 1553 se dice que no lleve a las mujeres a posada ni mantenimiento en Semana Santa, para que en estos días sagrados se confiesen y se conviertan a Dios. En 1555 era la época en que sembraba el terror en los mares de Nueva España el pirata Jacques de Exores, pero había también un pirata utrerano que se llamaba Diego Pérez, en la isla Margarita, donde al final terminó colgado y descuartizado, y cuya biografía se relata en la elegía 14 de la primera parte de las elegías de varones ilustres de Indias de Juan de Castellano. Nos retrata un personaje siniestro. Dice, por ser siniestro, decía que era hijo ilícito de un sacerdote natural de Utrera. A este retrato de Pérez agrega el poeta el delito de asesino de su esposa, razón por lo que pasó a las Indias huyendo de la quema.
En 1560, Marina Ruiz tenía una imagen de la Virgen en una pequeña ermita. En 1560 llegó a la ermita un portugués llamado Antonio de Santa María y empezaron a tener lugar una serie de milagros de la Virgen de Consolación. Y así se originó la devoción a la imagen de la patrona de Utrera, que todavía, como es natural, sigue teniendo plena vigencia. En 1561 es famoso el impresor utrerano Martín de Montes de Oca, que embarcó para Indias, y allí se encontrará con otro utrerano benemérito, Fray Bernardino Álvarez, que fundó en Indias el primer hospital para enfermos mentales, dejando para la posteridad su nombre y su ejemplo aún vivo. De hecho, celebramos en Utrera una reunión con los médicos de México, que vinieron para conocer el lugar de donde procedía el patrono de la enfermedad que ellos estaban atendiendo, Bernardino Álvarez. En 1573 nace en Utrera Rodrigo Caro, autor de la canción A las ruinas de Itálica, primer historiador de Utrera, autor de obras de investigación histórica como el Memorial de Utrera, el Santuario de Nuestra Señora de Consolación, Antigüedad de la Villa de Utrera, dirigido a la Inmaculada y Purísima Concepción de la Virgen, y también, sobre todo, sus antigüedades y principados de la ilustrísima ciudad de Sevilla y cronografía de su convento jurídico. Le siguen como historiadores de Utrera Pedro Román Meléndez, que publicó su epílogo de Utrera en 1730, don Juan Boza y Rivera, autor de la coreografía de Utrera de 1753, y don Juan del Río Sotamayor, que publicó su descripción de Utrera en 1887, dedicada al marqués de Casaulloa. El 10 de agosto de 1987 se inauguró, por cierto, el monumento a Rodrigo Caro, que se encuentra en la plaza delante de Santa María, en el porche de Santa María, que es obra del escultor utrerano Salvador García. Se inauguró el monumento en presencia del alcalde, el entonces alcalde, que era Pepe Dorado, asistiendo también don Manuel Morales, cronista de la ciudad, y Joaquín González Moreno, historiador muy reconocido y conocido en Utrera. En 1649 tiene lugar la terrible epidemia de peste que diezmó Sevilla y sus pueblos, muriendo la mitad de sus habitantes. Vimos esta epidemia retratada en aquella serie que magistralmente retrató el director Alberto Rodríguez. El médico utrerano Francisco Salado Garcés publicó en 1655 un grueso libro relatando la epidemia, titulado el libro Política contra Peste. En 1653, Francisco Ruiz Gijón, también conocido como Francisco Antonio Ruiz Gijón o Francisco Antonio Gijón, nació en Utrera y falleció en Sevilla en 1720. Fue un genial escultor. Su obra cumbre fue El Cristo de la Expiración, también conocido como El Cachorro. Y escultores utreranos importantes le siguieron luego, entre otros Pedro Hurtado González, que murió en 2024, y Salvador García Rodríguez, que sigue haciendo obras de arte. En 1755 se produce el terremoto de Lisboa, que dejó una huella profunda en Utrera. De hecho, se derrumbó el último cuerpo de la torre de Santa María de la Mesa. En su reconstrucción participaron la familia de los arquitectos San Martín y firmó el final de la obra un arquitecto italiano, Tomás Botani, que firmó también, por cierto, la casa consistorial de Moguer, igualmente reconstruida tras el terremoto, y que, por cierto, allí se casó Botani con María Marchante, en Moguer. En 1768 nace en Utrera el famoso y polémico literato, poeta, traductor y político José Marchena y Ruiz de Cueto, más conocido con el sobrenombre de Abate Marchena. Marchena dejó un rastro importantísimo en la Revolución Francesa. De hecho, se cuenta un poco que estaba encarcelado con los girondinos y los pasaron por la guillotina a todos menos a él. Y entonces se enfadó muchísimo porque consideraba que era un demérito el no haber sido partícipe de esta hecatombe. Y le decía a Robespierre, traidor, me has olvidado, mátame o por lo menos dame de comer. En enero del 2019 se inauguró, por cierto, el monumento al abate Marchena delante de la Casa de Surga, obra de Jordi Díaz. Y en mayo del 2026 se trasladó esa escultura a un emplazamiento menos destacado. En 1781 es ejecutado en Sevilla nuestro más famoso bandolero, Diego Corrientes Mateo, que tenía solamente 24 años, pero ya era súper famoso. Tenía fama de bandido generoso, bandolero generoso que robaba a los ricos para socorrer a los pobres.
lo había perseguido con muchísima hazaña el oidor de la Audiencia de Sevilla, Francisco Bruna. Se cuenta que además había tenido con Bruna un encuentro un tanto inquietante porque obligó a Francisco Bruna que le atara el cordón de los zapatos. Francisco Bruna eso no lo pudo consentir y desde luego nunca lo perdonó y consiguió dar con Diego Corrientes y ejecutarlo. En 1797, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, 14 de febrero de 1797, una escuadra inglesa al mando del almirante John Jervis, gracias a una genial maniobra de Horacio Nelson, derrotó a la escuadra española que iba al mando del luterano teniente general José de Córdoba, que hasta entonces había desarrollado una brillantísima carrera en la Marina. En 1808, en los campos de Utrera se prepara el ejército español para luchar contra los invasores franceses. En Utrera se gestó el triunfo de la batalla de Bailén con el general Francisco Javier Castaño al frente. En la batalla destacaron los garrochistas jerezanos y utreranos, al mando de José de Sanabria, cantados por Fernando Villalón en su romance del 800. En 1844 gobierna el ayuntamiento de Utrera don Clemente de la Cuadra y Gibaxa. Entre sus actuaciones como regidor municipal destaca la transformación del convento de San Francisco en colegio público, la construcción de un nuevo edificio en la Plaza del Altozano, ya desaparecido, convertido en un banco, el traslado a de la sede del consistorio que estaba hasta aquel tiempo en la Plaza del Bacalao, la construcción de una nueva cárcel, la construcción del primer mercado de abastos de la ciudad, que ocupaba parte de la plaza actual de la Constitución, y la organización de una guardia rural de carácter local. Con la familia de la Cuadra realmente se convirtió Utrera verdaderamente en ciudad. En 1859 Utrera se incorpora a la red ferroviaria Sevilla-Cádiz como un punto importantísimo de la misma, hasta el punto de que se crea en aquel momento un importante depósito ferroviario y se convierte Utrera en un punto de conexión de la red hacia Granada. En 1864 nuestro paisano Manuel Sánchez Silva, que está enterrado en el Santuario de Consolación, cubierta su lápida, por cierto, con cacharros de la liturgia que pueden estar tranquilamente en otro sitio, se pasó toda su vida parlamentaria y especialmente en junio de 1864 luchando en el Senado contra la obcecación de los vascos que defendían unos privilegios y unos fueros que Sánchez Silva consideraba totalmente injustificados y postizos. Hay una recopilación de sus intervenciones en el Senado verdaderamente extraordinaria que merece la pena leer, sobre todo en los tiempos que corren. También dedicó su esfuerzo a reivindicar la figura del rey Pedro I, el justiciero, y logró rescatar sus restos indecorosamente depositados en el Museo Arqueológico de Madrid y traerlos al Panteón Real de la Catedral de Sevilla. En 1871 nace en Utrera Serafín Álvarez Quintero. En 1873 nació su hermano Joaquín. Ambos dejaron para la posteridad una obra inmortal que se sigue todavía representando en todas partes. El 15 de diciembre de 1963 se inauguró un bloque con el busto de los hermanos, obra de Juan Luis Vasallo, que era parte del proyecto inicial aún inacabado y que dio lugar a unos venenosos versillos de Álvarez Orgambide que decía: ridículo monumento que al decir de don Cristóbal, cura de chispa y talento, parece una lavadora con los dos hermanos dentro. En 1873, en el mes de julio, se produce en Utrera el desastre de los cantonales, un grupo armado de disidentes que querían implantar un Estado federal formando pequeños gobiernos locales llamados cantones. En el tiroteo que ocurrió en la Plaza del Altozano hubo varios muertos, uno de los cuales se llamaba Sincamani Prieto, en cuyo nicho, que se encuentra junto al pasillo que va a la capilla del cementerio, se recuerda el hecho de su muerte por este motivo. En 1874, don Enrique de la Cuadra y Gibaxa fue elegido alcalde de Utrera, miembro electo del Congreso de los Diputados en la legislatura 76-78, senador por la provincia de Córdoba en los periodos 84-85 y 85-86. El Papa León XIII le concedió el título de Marqués de Gibaxa y la reina regente María Cristina Lorena el Marquesado de San Marcial el 6 de mayo de 1892. En 1877 se fundó en Utrera el convento de las Hermanas de la Cruz, segundo convento que crearon las Hermanas de la Cruz.
que estaba además dirigido, la directora era Sor Marciala de la Cuadra. En 1881, el 16 de febrero, llegan a Utrera los salesianos y fundan su primer colegio en España. En 1890, el 15 de diciembre, se inauguró el monumento a don Clemente, una magnífica escultura firmada por el malogrado y genial escultor Antonio Susillo. En 1909 nace en Utrera don Manuel Morales Álvarez, cronista de Utrera, autor de la más importante biografía de Rodrigo Caro, publicada en 1947, y de la mayor colección de libros sobre Utrera y su historia, que comienzan a partir del volumen número 1, que tituló con la humildad que le caracterizaba Notas para la historia de Utrera, cuando en realidad no eran notas, sino que era una verdadera y genial historia la que se estaba escribiendo. En 1912 muere en Utrera Mercedes Fernández Vargas, más conocida por su nombre artístico, La Cerneta, dejando para la posteridad el inmenso recuerdo de sus cantes, como aquel que decía: fui piedra y perdí mi centro. En 1923, la calle Nueva, número 20, nace en Utrera Fernanda Jiménez Peña. Su hermana Bernarda nace en 1927. Dejaron atrás un enorme y sublime repertorio de cante. La reina de las soleares, Fernanda, y la reina de la bulería, Bernarda. En 1925 nace en Utrera Salvador de Quinta Rodríguez, escritor, periodista, autor de teatro y cofundador de la revista Cumbres. En 1950, juntamente con don Manuel Morales y otras personas de la cultura utrerana, revista que actualmente se llama Vía Marciala. Su hijo Salvador de Quinta Garrobo nacería en 1954 y tras una brillante carrera como periodista y escritor falleció prematuramente en el 2015. En 1928 nace en Utrera Enrique Montoya, fallecido en la misma localidad el 28 de julio de 1993. Su arte en la copla y con la guitarra dejó una honda huella en el mundo. Sus hijos siguieron su estela con notable éxito. Una escultura en la Plaza de la Constitución recuerda a este personaje y a su guitarra. En 1940 nace en Utrera Miguel Vargas Jiménez, conocido artísticamente como Bambino, renovador del cante y una de las figuras más influyentes de la rumba y el flamenco en los años 60 y 70. Tiene un monumento en la Trianilla y otro en la Plaza de la Constitución. En 1954, en la noche del 2 al 3 de febrero, se registró en Utrera y otros lugares de Andalucía una gran nevada, con la natural sorpresa de todos. Los más viejos del lugar recuerdan otra anterior que hacía cerca de 70 años. El fenómeno hasta la fecha no ha vuelto a repetirse. En 1962 tiene lugar la riada del 27 de diciembre, que destrozó todo el centro de Utrera a lo largo del cauce del arroyo Calzas Anchas, que pasaba por debajo de la ciudad. El 20 de noviembre del 2007 volvió a desbordarse el arroyo, llegando a reventar el entubado a su paso por uno de los puntos bajos de la ciudad. Ya, afortunadamente, se ha derivado el arroyo y ya no volverá esto a ocurrir. En 1963, del 15 al 22 de octubre, en vista de las desgracias que había sufrido la ciudad, se celebra en Utrera la primera fiesta nacional del algodón, que fue una especie de compensación por esas desgracias y como contrapunto y ayuda a la recuperación de la ciudad. Fue nombrada reina de la fiesta precisamente la duquesa de Alba. Y en definitiva, en 1964, el 1 de mayo de 1964, en la plaza del Altozano, se celebró la solemnísima ceremonia de la coronación de la Virgen de Consolación por el cardenal José María Bueno Monreal. Las coronas de oro y pedrería fueron elaboradas por el orfebre Fernando Marmolejo. El padrino fue el general Agustín Muñoz Grande, que por la mañana presidió un mitin en el Teatro Triunfo, recordando a los soldados que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, encuadrados en el ejército alemán en la llamada División Azul. Estos son, en definitiva, algunos efemérides que forman parte de la memoria histórica de Utrera, personas y acontecimientos que hacen que Utrera sea una gran ciudad, una ciudad con una importante historia que seguimos elaborando todavía. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro. Por la parte que me toca, tengo que estudiar muchísimo con todo el tema de Utrera. Y ahora tenemos aquí a Valeriano Durán Manso, Valerio, como le llaman sus alumnos, que me llama muchísimo la atención porque es doctor en comunicación, además es profesor titular de la Universidad de Sevilla, y que estaba aquí leyendo y releyendo, pero como no me puedo poner las gafas, el micro y todo a la vez, pues a ver qué me acuerdo de memoria, pero me ha llamado mucho la atención que te dedicas a tratar las imágenes y a contar la historia o preservar la memoria y la identidad de los pueblos a través de las imágenes. Con lo que ha contado Pedro tienes no para una película, tienes para una serie, ¿no? Bueno, pues cuéntanos un poco, a ver, porque yo creo que esta visión tuya de poder contar la historia a través de imágenes, de preservar también la memoria de los pueblos a través del legado audiovisual que tenemos todos, es una visión también muy interesante. Así que, sin más, todo tuyo. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Voy a cronometrar, que tengo una tendencia a hablar mucho. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias por la invitación y por la insistencia en unas fechas tan complicadas para los docentes, y enhorabuena por la intervención. Me he quedado con muchas cosas, pero me llama mucho la atención el pobre hombre que murió de feo, que no he retenido el nombre, pero he retenido la anécdota. Así que yo creo que de feo se puede morir, pero creo que no está todavía, la ciencia todavía no lo corrobora. Pero me encanta la anécdota. Bien, yo pienso que mi primer acercamiento a lo que es la memoria vino por parte del grupo de investigación en el cual yo me integro, grupo de investigación Admira, Análisis, Medios, Imágenes y Relatos Audiovisuales, que dirige Virginia Guarinos Galán, catedrática de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Y entramos en un proyecto que era la representación, 2008, la representación de la masculinidad en las series de televisión. En ese momento nos repartimos las series de televisión que había, pero claro, es que había series de todo tipo. Series ambientadas en el presente, como era Aquí no hay quien viva, pero había series ambientadas en el pasado, como era Amar en tiempos revueltos y sobre todo Cuéntame cómo pasó. Entonces, ahí hilvana mucho una cosa que han dicho aquí al principio, de que nuestro mayor activo son los mayores. Y es como en Cuéntame cómo pasó, que he visto todo, o sea, puedo hacer una tesis doctoral de Cuéntame, porque la he visto como espectador, entera la serie, cómo el papel del mayor era súper valorado como consejero / consejera de las decisiones de los futuros adultos. Véase Herminia, la abuela, o Cervan, que era Tony Leblanc, que era el señor que les vendía chuchería a los niños, pero donde no había una barrera generacional tan marcada como puede ver ahora. Los chavales iban, le compraban al Cervan los tebeos, los cuentos, las pipas, y hablaban de sus cosas con él, cosas que a lo mejor no hablaban con sus padres, que eran más cercanos, o con hermanos mayores. Ahí había un choque interesante. En aquella época yo hacía teatro, un teatro amateur total, y yo entré en contacto con un montón de gente que por edad no tenía que ser de mi pandilla, sino que era mucho mayor que yo, pero es que había gente más chica que yo. Entonces en ese grupo había gente de 80 o más, yo creo que había una señora de 90, si no recuerdo mal, niños de 8 o 10 años, adolescentes, jóvenes, etcétera. Por lo tanto, todo aquello nutría muchísimo lo que era la convivencia entre todos. Y luego, a la vez, bueno, un poquito después, me invitaron a participar, estaba yo viviendo en Brasil, y me invitaron a participar en un número específico sobre conservación del patrimonio audiovisual. Entonces, yo que en aquella época había hecho periodismo, pero no había hecho audiovisual todavía, pero ya era doctor, bueno, esto es otra historia, pues me di cuenta, digo, ostras, es que claro, muchas veces preservamos archivos, cuadros, esculturas, o sea, todo lo relativo a lo que es la historia del arte, pero ¿y el audiovisual? Y todos los documentales que se han hecho en los pueblos, todos los documentales que se han hecho, por ejemplo, de danzas antiguas, que se han hecho de fiestas populares, que se han hecho de fiestas religiosas. A lo mejor el gran público, el acceso que ha tenido a todo eso es
por ejemplo, el nodo, que es cierto que el nodo, yo en clase a veces que lo he explicado, bueno, pues no dejaba de ser, todos lo sabemos, un noticiario cinematográfico propagandístico del régimen, donde todo eran noticias positivas, eran noticias buenas, pues a nivel cultural, Marisol inaugura algo, los príncipes de Juan Carlos y Sofía, Marife de Triana no sé cuánto, los pantanos de Franco, etcétera. Pero es verdad que ahí aparecía, yo me acuerdo una vez que tuve conocimiento, no sé si fue de la coronación, me parece que sí, de la Virgen de las Mercedes de Bollullos del Condado, y la primera vez, casualidad, y yo me enteré de eso por el nodo, y digo, ostras, es que aquí hay una mina, y entonces tuve que hacer un artículo de investigación sobre cómo la Filmoteca Española protege las imágenes. Y entonces ahí me di cuenta de que la labor de la Filmoteca Española, que en España llega en 1964, bueno, llega en los años 50, pero a partir del año 64 tienen una ley muy interesante, y era que toda película que se estrena en España tiene que dejar una copia en la Filmoteca. Esa idea, que viene, es heredera de la Cinemateca francesa, que hemos visto en las películas de la Nouvelle Vague, o de las cinematecas italianas, o incluso en Estados Unidos, tiene un compromiso muy claro, y es que en una época en la que no existía el cine digital, que todo era celuloide, altamente inflamable, la cantidad de cine que se perdía era absoluto. Del mudo, una compañera mía que explica cine mudo en la carrera, del mudo se conserva, se estima, un 5% de lo que había a nivel mundial. O sea, cuando hablamos de los actores del mudo, Greta Garbo, que pasó a Sonoro, o la saga de los Barrymore, o por ejemplo Mary Pickford, etcétera, hay muy pocos cines de ese tipo. No es que recordemos pocos actores del mudo, es que hay muy poco mudo conservado. Entonces la Filmoteca Española, con esa norma, ha permitido que muchas películas que se hicieron en España, tanto de ficción como documental, para evitar esa pérdida, para evitar en los incendios, que lo de Cinema Paradiso del final no es porque sí, es que pasaba muchísimo en los cines que salieran ardiendo las imágenes porque la zona era todo altamente inflamable. Entonces, gracias a eso, hemos conseguido que al menos tener nosotros un patrimonio audiovisual de ficción por una parte y de documental por otra, para que nosotros podamos seguir viendo, fijándonos, aprendiendo y que no se pierda. Se hacía mucho antes a nivel local y comarcal con la fotografía, por ejemplo, con las fotografías escolares, con las fotografías de grupos que se hacían visitando a la Virgen, o la fotografía que viene alguna personalidad del pueblo y se hacían una foto. Los chavales se confirmaban y la maestra o alguna señora del pueblo era la madrina de confirmación. O sea, ese tipo de fotos en muchos pueblos, a lo mejor más humildes, sí se ha mantenido. Pero lo que eran las grabaciones que se hacían, eso no ha existido en todos los pueblos. Quizá estoy convencido que en Utrera sí, porque es un pueblo de más nivel adquisitivo y con mucha más población. Pero en los pueblos que son más pequeños eso no se hacía. Entonces, claro, ese archivo es un archivo interesantísimo para poder analizarlo y poder estudiarlo, porque no todo el futuro audiovisual de las personas que estudian comunicación audiovisual o periodismo muchas veces está en los medios de comunicación, muchas veces está en labor de archivo, en la labor de recopilación y en la labor de salvaguardar lo que es el patrimonio cultural audiovisual, que no deja de ser también un patrimonio histórico educativo, del cual aprendemos. De hecho, yo asisto cada año, sí, ahora es cada año, a unos congresos que hay de patrimonio de historia de la educación. El próximo es en Teruel, dentro de 15 días, el día 16. Nunca he ido a Teruel, así que la verdad que esto viene muy bien, porque conoce sitios nuevos. El anterior fue en Palma de Mallorca, el anterior en Zamora, etcétera, en Santander. Entonces, los historiadores de la educación durante mucho tiempo han estado muy centrados en lo que es los libros de texto. ¿Cómo son los libros de texto del ayer? ¿Cómo ha sido la cartilla para aprender a leer y escribir? ¿Cómo han sido los juegos tradicionales? ¿Cómo han sido, bueno, había un grupo en las Islas Baleares muy bueno de esa universidad que analizaban las fotografías de la escuela. Y una compañera mía y yo, Virginia Guichot, reina de la Facultad de Educación, ella por un lado y yo por otro sin conocernos, fijaos, los dos vivíamos en Sevilla, somos casi vecinos y nos conocimos en San Sebastián, lo que es la vida, en un congreso, empezamos a ver cómo las películas reflejan ese pasado escolar a través de los docentes, de los alumnos, etcétera. Entonces, esa línea de investigación, que no es originalmente la mía, porque la mía era el cine norteamericano clásico, mi tesis es sobre Tennessee Williams en el cine clásico americano, y el cine de los 50 y 60, esa es mi tesis, pues ahí me empecé a dar cuenta
de que había una línea muy interesante, más apegada, a pesar de la distancia, quizá tenía más futuro dentro de la sociedad española. Porque las películas de Tennessee Williams, aunque son muy buenas y nos gustan mucho, fueron en un tiempo determinado, en un marco determinado, y no se han vuelto a adaptar nunca más. Se han adaptado a la tele, pero no al cine. Sin embargo, nosotros, quizás al ser todos españoles, tenemos una cierta simpatía, similitud, empatía con la manera en que esas películas españolas han reflejado nuestra infancia, nuestra juventud, nuestra adolescencia, etc. Fruto de todo esto, tras haber hecho investigaciones sobre muerte de un ciclista, por ejemplo, que es la Universidad de los 50, sobre, por ejemplo, el público, los personajes adolescentes del desarrollismo tardofranquismo, por ejemplo, la película Tómbola de Marisol, Canción de Juventud de Rocío Dúrcal, Los chicos del Preu, que a mí siempre me ha gustado, del 67, ¿verdad?, con Pedro Lazaga, qué chula sale Karina, la pobre suspende siempre, pero es hippie, conduce, lleva un coche guay, conduce en el instituto, o es tripitidora, o no sabemos, pero es graciosa, o Camilo VI, que quiere ser cantante, ya apuntaba Manera en el guión. Ana y los lobos, de esa línea del cine experimental del cine experimental de Saura, de ese nuevo cine español. Bien, tras haber hecho investigaciones particulares de estas películas, me surgió la oportunidad de escribir un libro sobre las mismas y me di cuenta de, escribiéndolo, cómo la cantidad de docentes que hemos tenido todos, la cantidad de docentes que nos han contado cómo es la historia del arte, cómo nos han enseñado a través de la literatura también, tanto, fijaos, párvulos, infantil, primaria, secundaria, la gente de la época de la ley del 70, el BUP, el COU, la anterior, la ley del 57, con el tema del cuarto y reválida. Es que el cuarto y reválida te habilitaba para entrar a la universidad. Yo he visto, me imagino que aquí habrá personas del cuarto y reválida, yo recuerdo haber visto textos del cuarto y reválida de más nivel que es que se supone que es el cuarto de la ESO. Vamos, me río yo del cuarto de la ESO de ahora. Entonces, te das cuenta de todo eso y tú dices, ¿cómo el cine lo representa? Es verdad que para ver películas histórico-educativas fidedignas, los historiadores de la educación para esto son muy puristas, pues chicos, nos tenemos que ir a los documentales. Pero es cierto que la ficción, que tenemos que dotar de una narrativa, de un mensaje, de una guía, de una construcción de personaje, todo eso, hay películas que lo representan bastante bien. Yo me acuerdo de haber visto sobre todo películas de la posguerra, que quizá a partir de la transición son esas películas centradas en la educación que quizás más cineastas han ahondado en ellas. Hombre, tiene mucho que ver también, sobre todo en lo actual, con las leyes de memoria histórica, eso está claro. Pero es cierto que Mario Camus, ya en el 77, hace Los días del pasado, con Marisol, maestra de primaria en Santander, huida de Málaga, bueno, huida no, buscando al novio, que era Antonio Gades, maqui, en las montañas de Cantabria. Eso por una parte. Por otra parte, que hemos tenido también otra versión diferente, José Luis García, cuando hace Volver a empezar. Antonio Fernández es un profesor de literatura exiliado en plena juventud que consigue, yéndose a los Estados Unidos, una carrera, da clase en Berkeley, hombre, era un nivelón, da clase en Berkeley y vuelve a pasar sus últimos días a Gijón y se encuentra con Elena, que es en Carnapaso, ¿no? O Ana Belén, en El amor del capitán Brando, esa chica joven que va con todas las ganas del mundo a dar clase a los adolescentes. Hay algún otro que se enamora de ella, la típica, esto siempre ha existido, ¿no? Y cómo ella entabla esa relación tan especial con Fernando Fernán Gómez, que viene también profesor exiliado. O sea, eso ha sido un tema recurrente, por cuestiones obvias, puesto que en la dictadura no se podía plantear. Esto ha sido un esquema recurrente a partir del cine del transición y años 80. Hay un salto y ya nos iríamos quizá a la época de los 90, cuando a partir de Secretos del corazón de Moncho Armendáriz, o una película que es tan bonita, ¿no?, que es La lengua de las mariposas, ambientada en los últimos días de la República, de José Luis Cuerda, El viaje de Carol de Imanol Uribe, El Florido Pensil. Todas estas películas tienen un hilo conductor y es el niño como protagonista. Como habíamos tenido con Los 400 golpes de François Truffaut en el 59, aquí el niño es el protagonista y a través del niño vamos viendo cómo es el aprendizaje, cómo va aprendiendo de
la tradición oral de los mayores, cómo aprende de lo que le dicen sus docentes. El niño está fascinado con don Gregorio, por ejemplo, el niño Moncho de la lengua de las mariposas, está absolutamente fascinado, hasta el punto que ya los padres se dan cuenta de que el maestro los va a sustituir. Y eso es una cosa que nos ha pasado a todos. Ha llegado un momento en el que tu padre y tu madre estaban aquí, pero tu guía era tu profesor, bien en la infancia o bien en la adolescencia o incluso en la universidad. Y luego es verdad que hemos tenido saltos en el tiempo porque otros cineastas han abordado esto. Almodóvar, por ejemplo, La mala educación, o en Julieta, que es profesora de filología clásica, aunque lo ejerce solo al principio. Y luego hemos llegado a la actualidad, y ya voy terminando con esto, con películas, por ejemplo, como Las niñas, de Pilar Palomero, de 2020, o las últimas películas que hemos tenido, como por ejemplo Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, donde vemos cómo es la educación en la adolescencia, cómo se configuran los referentes, cómo hay ciertas sorpresas, bien sean por líneas profesionales o por líneas de vocaciones religiosas, ante lo que son los padres. Por lo tanto, yo con todo esto, yo pienso que es un tema, ya para ir cerrando, que da mucho de sí. Da mucho de sí. Yo no sé, sinceramente lo digo, estos son los referentes. ¿Cómo a mí no se me ocurrió hacer la tesis doctoral de esto? Un compañero me dice, Valerio, ya que estás haciendo la tesis de Tennessee Williams, ¿por qué no lo haces de Paul Newman? Digo, ostras, qué nivel. Es más, Paul Newman murió en septiembre del 2008 y yo estaba ya con la tesina y digo, ostras, qué tesis tan buena hubiese sido esa. Pero claro, es que en Estados Unidos ya hay gente que hace la tesis de eso. Cuando viajé a un congreso en el centenario de Tennessee Williams, me di cuenta de la cantidad de cosas que había en Nueva Orleans y en Nueva York publicadas de ese tema, ¿no? Luego había un catedrático, Rafael Utrera, precisamente Rafael Utrera, que decía, una tesis hay que hacerla sobre Carmen Sevilla. Y era verdad. No hay todavía, yo no he conocido una tesis sobre Carmen Sevilla, las 3 que más coproducciones hizo. El caso es que a mí, al final me decanté por Tennessee Williams y la vida me ha ido llevando, aunque no olvido a Tennessee, me ha ido llevando a este tema de memoria, educación, patrimonio educativo, mayores, docentes, infancia y cine español. Así que sin más, me he ajustado al tiempo y espero que os haya gustado y muchas gracias. Muchas gracias, Valerio, también por tu ponencia. Ahora en esta costelera vamos a meter un historiador del arte y un docente, a ver qué sacamos de aquí, ¿no? Porque ahora es el paso de una mesa redonda que se va a llevar a cabo entre ellos dos y con los otros 2 invitados que tenemos aquí. Paso a presentarlo. Jesús Mena García es utrerano, es historiador del arte, es archivero y conservador del Museo del Hospital de la Santa Resurrección de Utrera y su experiencia profesional está directamente vinculada con la conservación, el estudio y la difusión del patrimonio histórico y artístico de esta ciudad. Su presencia nos va a aportar una imagen más cercana, nos va a traer la imagen de esta Utrera a la mesa. Para completar la mesa redonda tenemos a Claudio Maestre Moreno. Él es escritor, investigador y docente en los Palacios y Villafranca. Su trayectoria va a combinar la enseñanza, la investigación y la divulgación cultural con una especial atención a la historia y la identidad de su municipio. Va a ser una pieza clave en la recuperación del patrimonio de los Palacios y Villafranca. Como concejal de Cultura, impulsó la restauración y la salvaguarda del Libro del Becerro, rescatando del olvido y del fuego la mayor joya historiográfica e identitaria del municipio. Él nos va a acercar la historia y la identidad del municipio de los Palacios de Villafranca a esta mesa redonda. Así que os invito a que subáis. A partir de aquí, como digo, ellos 4 van a empezar hablando pues, de esos temas comunes que consta que tienen todos. Y yo invito, por ejemplo, ahora mismo a Jesús, como anfitrión de aquí del pueblo, a que les haga, además digo del pueblo, porque Utrera será una ciudad, pero Utrera tiene carácter de pueblo y yo creo que a mucha honra. Así que yo te invito a ti, Jesús, a que inicies esta mesa redonda y pongas tú en un aprieto a tus compañeros. Vaya tela, María. Vaya tela. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes y ha sido maravilloso escuchar a Pedro Sánchez Núñez. Cuando hablamos de memoria, yo creo que es importante el pensar en las personas que han construido la memoria de Utrera. Y evidentemente yo he crecido, por la parte que me toca también, Pedro, pues escuchando oír siempre a don Manuel
Morales Álvarez y también a Pedro Sánchez Núñez, ¿no? Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de estar ante los maestros de los que son sus maestros, para mí es un privilegio y una suerte, entonces tenía que decirlo, Pedro, lo siento. Y me he quedado ahí con la boca abierta, escuchando pues ese resumen que nos ha hecho de la historia de Utrera. Con Valerio. Tu padre tampoco se queda atrás, ¿eh? No. Don Javier Mena ha hecho muchísimo. Lo que pasa es que le gusta siempre estar en la retaguardia. Es más de retaguardia. ¿Qué vamos a hacer, Pedro? Y no debe quedar así. Tiene que dar la cara más. Y vérsela mejor porque lo merece. Porque tú díselo. Claro, no se le ve el pelo, Pedro, es lo que pasa. Mil veces, pero bueno. Y bueno, después con Valerio, fantástico, uno que es amante también del mundo del cine, el poder conocer y profundizar, porque escuchándote se te crean las imágenes y es importante, ¿no? Hemos hablado fuera de esto, del mundo del cine, de las niñas, ¿no? De la portada, y es una película que realmente el cine yo creo que es fundamental para poder crear imágenes. Y a día de hoy funcionamos con imágenes. Es que el documento, y mira que yo trabajo con documentos y a diario, pero es verdad que la imagen es necesaria. Entonces, yo creo que nos ha llevado a imaginarnos, a crearnos, y sobre todo, como has hablado de referencias que todos tenemos en mente, pues ha contribuido muchísimo. Pero, Claudio, como tú todavía no te conocemos del todo, frente a ellos dos que ya se han presentado, te paso la patata caliente a ti, que nos hables un poquito sobre el tema del patrimonio y la recuperación también de un elemento tan importante como es la memoria, a partir de ese famoso libro del Becerro, que yo creo que es un elemento clave, fundamental y que, bueno, que habla de la historia de un lugar tan importante como los palacios. Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia, gracias a Juan Miguel por la invitación. ¿Se oye? Estoy demasiado retirado. Vamos a... No hace falta. Bien, para mí es un placer estar aquí hoy y además formar parte de esta mesa, así que podré decir que he estado con grandes personajes. Ha sido un placer escuchar a Pedro, a Valeriano, y nos conocemos poco, Jesús, pero yo creo que a partir de ahora tendremos más contacto. Bien, pues yo he estado tomando unas notas de lo que ha ido diciendo Pedro, y me he encontrado la gran similitud que hay entre Utrera y los palacios. Empezando con Rodrigo Caro. Rodrigo Caro fue visitador del arzobispal y como tal fue el descubridor de las crónicas del reinado de los Reyes Católicos, del cura de los Palacios de Andrés Bernardi. Entonces, yo quería hacerle una pregunta a Pedro, a ver si él tiene noticias de esto. En primer lugar, Andrés Bernardi fue un cronista. Él no quería llamarse historiador, no era historiador, y su libro lo tituló Crónicas del reinado de los Reyes Católicos, ¿no? El cura de los Palacios. Y a mí me sorprende que en 1488, que él llega a los Palacios, empieza a escribir esta historia y la prolonga hasta 1513. Y ahí hay un personaje, Andrés Bernardi, que hace una recopilación de todo lo que está ocurriendo en Europa, todas las luchas que tiene la corona en Italia. De los Reyes Católicos. Exactamente. Sobre los viajes de Colón. Es una obra amplísima y de una minuciosidad total, pero a mí hay un dato que no me cuadra, y es que no nombra a Elio Antonio de Nebrija. Yo he investigado un poquito y llego a la conclusión de que el problema era los que defendían, los que estaban por detrás, los poderosos, el Fonseca, los cardenales, que los arzobispos sevillanos, que uno pertenecía a una tendencia y otro a la otra. Pero me extraña que siendo coetáneos los dos y haciendo hincapié en cada uno de los detalles más insignificantes que hay, ¿cómo no habla Andrés Bernardi de Elio Antonio de Nebrija? Puede ser que hubiera alguna
contraposición entre ambos municipios, entre Lebrija y Los Palacios, las rivalidades locales que muchas veces han estropeado, ¿sí? Ahora, las rivalidades locales han estropeado muchas veces esa relación. Pero yo creo que no va por ahí, no van a ir por los tiros por ese lado, porque tú sabes que Elio Antonio pues estuvo bastante tiempo fuera, y en Italia, la formación en Madrid y demás, y no sé si va por ahí. E incluso hay un escritor ya del siglo XX, de Los Palacios, Cortines Murube, Felipe Cortines Murube, que dicen que eran amigos. Todavía me extraña más eso. ¿Cómo, siendo amigos, no cita al autor de la primera gramática española? Digo, pues a ver si Pedro es capaz de... Bueno. Allí en Los Palacios además hay otro cronista importante que es Antonio Cruzado, sí, que hizo una grandísima labor en Los Palacios, una grandísima labor, porque fue una persona que se luchó mucho por el tema de la... Ya hablaremos cultura. De Antonio Cruzado. ¿Sí? Además tenemos la presencia de su hijo aquí. Bueno, pues, está aquí con nosotros su hijo Antonio. Tuve algún contacto con él muy esporádico, pero vamos, siempre pensé que era una persona que hacía una grandísima labor cultural e histórica en Los Palacios, ¿no? Siempre en todos los pueblos siempre ha habido personas que han estado trasteando con los papeles viejos, ¿no? Así es. Incluso pues soportando un poco la malevolencia de la gente, siempre con las cosas viejas, y la verdad es que las cosas viejas nos dan vida muchas veces, porque te encuentras cosas que ni te las puedes imaginar siquiera, y al final resulta que eso a la sociedad le viene muy bien también, que haya gente, claro, que se dediquen a mirar esos papeles viejos, los que ha encontrado aquí nuestro amigo, que en Archivo Hispalense vienen hablando de ese documento, ¿no? De cualquier documento de este tipo que en un momento dado aparece y te descubre un universo. El cronista, concretamente, yo le tengo mucha envidia a este personaje, el cronista de la Puebla de Cazalla, que el tío estaba trasteando por allí con los papeles viejos y se encontró con un montón de documentos firmados por Cervantes. Pero un montón, de casualidad. Estaba investigando otra cosa y de buena primera empezó a ver, pues eso, compras que había hecho don Miguel del trigo y de las cosas para las armadas que iban para India, y entonces pues se encontró este hombre de la Puebla de Cazalla se encontró que había estado en la Puebla de Cazalla, que había estado en Marchena, que había estado en una serie de seguramente estuvo en Utrera también, lo que pasa es que no hemos dado con el documento, pero algún día lo veremos, porque indudablemente si tenía alguna fama Utrera era precisamente por sus campos tan fértiles y por su producción. Bueno, realmente no hay más que mirar, siempre me ha llamado la atención, el escudo de Utrera, que es el escudo menos nobiliario que puede haber, ¿no? El escudo de Utrera es un escudo que es un escudo comercial, porque está todo lo que se produce en Utrera en el campo está en el escudo, pero no hay ningún blasón ilustre, ninguna historia de esa, nada más que este tema, ¿no? Por cierto que ha habido algunos intentos de cambiar el escudo y no. Lo único que hemos intentado que se quite, y me parece que algo se quitó, son las nubecitas y las florecitas y eso que están en el escudo algunas veces, y eso desmerece un poco tanta nube y tanta esto, ¿no? Pero por lo demás, efectivamente, la investigación, que es importante, ¿no? Pero es curioso que es verdad lo que tú dices, ¿no? Que no hablara este hombre, el cura de Los Palacios, de Nebrija, que en aquella época era una celebridad, porque el libro, su gramática fue una cosa verdaderamente extraordinaria, ¿no? Pero es que además era un hombre cultísimo y sobre todo realmente él perdió un poco el contacto con las tierras de por aquí, estaba siempre por Madrid y por otros sitios, ¿no? Pero bueno, siguiendo, Pedro, con las similitudes de Utrera y Los Palacios, los Ponce de León, tú sabes que Rodrigo Ponce de León fue el gran personaje que después tuvo muchos títulos tras la conquista de Granada y demás, porque él fue uno de los grandes valedores de los Reyes Católicos. También me ha llamado la atención cuando ha citado lo de los garrochistas que reclutaron, y en los escritos, hay escritos por ahí que también habla de los garrochistas de Utrera y de Los Palacios que combatieron a los franceses, ¿no? Y también otra coincidencia sobre los feos, mira por dónde también vamos a hablar de los feos. En Los Palacios se dice que había uno que era tan feo que tenía una paga por feo.
Más de uno querría escaquearse y tener una paga. Desde luego. Y decir, soy feo, y por favor, pasa por el tribunal para que se la dieran. Y otra coincidencia es cuando has hablado de la llegada del ferrocarril, que llega gracias también a un palaciego, a Miguel Murube Galán, que fue diputado a Cortes por Utrera, curiosamente, y Salvador de Quinta, que trabajó en los palacios en un banco. También me llamaba la atención esto, ¿no? Bueno, sobre los palacios, pues efectivamente habéis hablado del libro del Becerro, y el libro del Becerro es un documento muy importante que, como ya ha dicho María, tuve la oportunidad de restaurarlo. Bueno, restaurarlo, mandarlo a restaurar, se entiende, ¿no? Y es un documento que recoge el pleito que tuvo Villafranca con el duque de Arcos. Los Ponce de León, que eran los duques de Arcos, pues vieron la gran oportunidad cuando el rey Felipe IV edita una cédula donde los pueblos pueden comprar su propia jurisdicción. Los palacios pertenecían a los duques de Arcos y ellos tenían una serie de viviendas, tenía vecinos, pero no tenían término municipal. O sea que, según dicen los documentos, el término municipal de los palacios acababa donde acababan las goteras, caían las goteras de las casas, que no había término municipal. Sin embargo, Villafranca era un pueblo como tal, pertenecía al concejo de Sevilla, y cuando se edita esta cédula para que los pueblos compren su jurisdicción, el duque de Arcos ve el cielo abierto y rápidamente compra la jurisdicción de Villafranca. Pero inmediatamente empezaron las afrentas de los vecinos de los palacios burlándose porque habían sido siempre libres y los otros no, y entonces vienen unos conflictos. Y entonces viene el problema de la reverdía. Estamos hablando de 1631, cuando se inicia el pleito de Villafranca con el duque de Arcos, y hay una embajada, se reúnen y hay 18 personas de los palacios que van a Madrid a pedir audiencia real. Después de mucho tiempo lo reciben y entonces se abre el pleito entre las dos partes. Es un pleito que dura 13 años, 1631 hasta el 44. Es un largo pleito donde el libro va desarrollando cada uno de los pasos que se van dando y finalmente se le da la razón porque el corregidor de Carmona lo manda el rey y estipulan que Villafranca tiene derecho a tanteo. Y el duque de Arcos se había saltado ese paso, el derecho de tanteo que pertenecía a Villafranca. Una vez que el corregidor de Carmona estipula las condiciones, vuelve a pagar Villafranca todo el dinero que ha pagado el duque, más un 2% que tenía por norma que pagar. Y a partir de ahí ya Villafranca tiene jurisdicción propia. Me parece que es un documento muy importante. Bueno, tampoco quiero monopolizar esto. No, es que aquí Valeriano ha tocado un tema que a mí me gusta muchísimo. El tema del cine, desde luego, es extraordinario, ¿no? Y yo creo que merece la pena, desde luego, recordar eso, los buenos ratos que hemos pasado en el cine. Yo recuerdo que se hizo una película que hicieron aquí en Utrera. No me acuerdo qué el título de la película, pero era gracioso, ¿no? Porque andaban haciendo unas cabalgadas por ahí, por la Cuesta de Santa María y por toda aquella parte. Había un personaje utrerano muy querido en Utrera, se llamaba Pelusa, que iba en una carroza, llevando una carroza y llevaba a los personajes de la película detrás, en fin, y estaban allí filmando aquello y nosotros allí verdaderamente impresionados, ¿no? Pero vamos, no es eso de lo que habló Valeriano, que habla fundamentalmente del tema de los niños, del cine y todo eso, que realmente merece la pena, ¿no? José Luis Gutiérrez y Joaquín Largarín actuaron en la película esa también.
También. Exactamente. Claro, pues eso, pero bueno. El título de la película no sabéis... No. Era de bandolero y cosas de esas. Vale. Como en aquella, estamos hablando de los años, de la prehistoria, vamos, estamos hablando de los años 50 y tantos. Bueno, pero es... estilo, ¿no? Una adaptación del Barbero de Sevilla del 58. Claro. Vale, pues entonces hay que buscarla. Es que claro, es muy interesante el tema de toda la población que participa como figuración en un rodaje. Eso hace que la película luego tenga mucho valor. Por ejemplo, La niña del luto de Manolo Summers se rueda mucha parte en La Palma del Condado, en Huelva. Entonces, todavía hay gente, por supuesto, que se acuerda de la película, pero cuando tú la ves, ya reconoce las localizaciones. A ver, cuando, por ejemplo, películas que se han rodado en Madrid, en Sevilla, Granada, Valencia, son más reconocibles porque lo reconocemos todos. Pero lo que han sido los pueblos donde se han rodado, y a lo mejor una casa nobiliaria era la casa de ella, o la iglesia es donde hacen no sé cuánto, o un camino por donde las parejas de novios paseaban, ahora es eso. Entonces, eso es interesante también de ver, porque para una producción lo más interesante es que sea la población local la que se ofrezca a aparecer por un dinero que a veces es módico, la voluntad, pero la gente va ilusionada a participar a los rodajes. De hecho, no sé, yo es que me sigo presentando de figurante a películas cuando se ruedan y series, y a lo mejor te pagan por un día entero 40 euros o 45 euros, pero bueno, y la experiencia. Luego sales un segundo y medio. ¿Lo pagarías tú para hacerlo? Yo sí. Tú? Claro. A mí me encanta, vamos. En mi casa hay una película mítica, unas cuantas, bueno, nos gusta mucho el cine, pero hay una de ellas que además ha dado lugar a una asociación. Se llama Los Amanecistas, Amanece que no es poco. Esa película es genial, porque es que todo lo que dicen son cosas verdaderamente graciosas, ocurrentes y bárbaras, una cosa extravagante, ¿no? Sale, por ejemplo, Saza Tornil diciendo: nosotros en este pueblo somos muy de Fulner, de Fulner, somos muy de Fulner, O sale un negrito por allí y dice: uy, un negro, dice: coño, si llevo viviendo aquí 15 años todavía no. Y cosas, esa película es graciosa. Bueno, pues todos los amantes de esa película se reúnen, yo creo que en este mes, en el mes de junio, se reúnen en los 3 pueblecitos donde se rodó la película, que son 3 pueblecillos perdidos de la mano de Dios, pero que por gracia a la película han pasado a la historia, ¿no? Porque se reúnen un montón de gente allí para recordar que el director era José Luis Cuerda, y era una cosa simpaticísima, vamos. Al alcalde lo van a ahorcar al alcalde, y se ponen uno de los del pueblo que estaban allí entre el público. Dice: señor alcalde, nosotros somos tú eres ¿cómo es la cosa? Dice: nosotros somos pasajeros, pero tú eres necesario, tú eres imprescindible, ¿no? Cosas así por el estilo. Sí, yo creo que se rodó en Albacete, me parece. No, son 3 pueblecitos. Sí, en pueblecitos de la zona, me parece. Bueno, se reúnen las mujeres para ver quién va a ser la puta este año. Que de hecho era figuración del pueblo. Yo iba a decir esa anécdota, y claro, sale Aurora Bautista, que yo creo que habrá sido la voz más bonita del cine español. Sí. Y claro que todavía la gente la recordaba, cuando salió tan mayor, todavía la gente la recordaba de Locura de Amor, cuando había sido ella la reina, ¿no? Y decía: bueno, ¿quiénes se presentan este año a prostitutas? Lo dice tan seria, y hay una señora al lado que se queda así, y es que es una vecina del pueblo, figuranta, que no sabía lo que iba a decir los actores, pues ella estaba allí pues de público. Sí, una película muy interesante. Estamos hablando de historia, de memoria, sale lo del cine. Y es muy curioso lo que te ha preguntado Pedro, Valeriano, porque precisamente ahora en Utrera se están rodando películas, en el Hospital de la Santa Resurrección, un edificio que tiene historia para dar y regalar, y a veces cuando tú paseas con la gente por allí y enseñas cosas, el hecho de nombrarles: aquí se ha rodado esto, no es lo más importante del edificio, pero hace que la persona se fije en el edificio, y a partir de ahí ya tú le cuentas el tema de la historia. Entonces, vosotros como divulgadores, como historiadores, como comunicador, ¿qué creéis que se puede hacer para acercar la historia al público en general, a los niños? No solamente la historia de España o historia del mundo que se estudia y se conoce, sino la historia local.
la historia local, que Sí. en realidad son nuestras raíces. Mira, María, te voy a responder un poco y con eso enlazo con algo de Pedro y Valeriano. Pedro hablaba de Antonio Cruzado, el cronista de los Palacios, que yo considero que es el padre de la historia de los Palacios, porque decía Joaquín Romero Murube que en el libro Pueblo Lejano que los Palacios no tenían historia, o que tenía poca historia. Imposible que un pueblo no tenga historia. Sin embargo, Antonio reincidió, buscó, ya lo mismo estaba en Simancas, que en Madrid, que en Granada, y reconstruyó la historia de los Palacios. Y no solamente se quedó ahí, sino que hizo, y ya con esto enlazo contigo, hizo una serie documental en la televisión de los Palacios titulada Anebel. Anebel son 36 capítulos y en cada uno de los capítulos abordaba un tema histórico de los Palacios. Eso fue una divulgación que tuvo tremenda, porque empezaba en los tiempos más remotos hasta acabar en el siglo XXI, ¿no? Pues la labor que hizo Antonio, además de sus escritos y sus libros sobre la evolución histórica de los Palacios de Villafranca, pues también ha dejado ese documento. Antonio murió el año pasado, ¿no, Antonio? Y yo le decía a mi hermana, porque es la mujer de Antonio, que dónde estaban los... No, ella no lo encontraba. Al final estuvimos dando vueltas y una hermana de Antonio consiguió los documentos que la televisión de los Palacios le había dejado. Y ahí están los 36 documentales. Y es una aportación valiosísima y como tú comprenderás, tiene una importancia tremenda porque aparece toda la historia de los Palacios ahí. Yo le pedí después de la muerte de Antonio, a los directores de la televisión local que los repusieran. No sé qué ha pasado, que no me han tenido muy en cuenta mi petición, pero sería muy interesante. Pero yo creo que en este aspecto, Claudio, con respecto a lo que es llevar, como la pregunta que ha hecho María, me parece que ese tipo de documental es necesario para la identidad del pueblo, eso es evidente y es claro y fundamental, pero como bien dice María, también el pensar en los jóvenes, ¿no? A lo mejor alguien un poco más joven, quizás ese material es demasiado complejo para que le llegue, ¿no? Y es verdad que yo creo que uno de los grandes inconvenientes que encontramos en la actualidad es que ni siquiera somos conscientes de el gran plantel de personajes históricos que tenemos, no solamente a nivel local, que eso es fundamental, sino es que nos falta conocimiento de personajes nacionales. Entonces, yo creo que ahí el cine sí que actualmente se toma ligeras premisas, porque hemos visto con la obra de Cervantes, ¿no? Con El cautivo, que bueno, ha generado muchísima polémica, es evidente, pero posiblemente también ha contribuido a que mucha gente sepa que Cervantes estuvo en Tánger y que fue preso, y que es verdad que se toman licencias que a veces no son las mejores, ¿no? Pero es ficción. Esa película es lamentable, la verdad. Bueno, evidentemente no hablamos de la calidad de la película, Pedro, pero hablamos... Lamentable, hombre. De Cervantes hay un montón de cosas importantísimas que contar y ahora se centran en el lío ese de que si era homosexual, que si no era homosexual, no sé cuánto. Eso está claro, Pedro. ¿Eso a qué viene eso? Pues adaptarse al siglo XXI, que al final es la temática que atrae. Pero evidentemente lo que importa, yo creo que también es un poco poner en la palestra, sin crear equivocación, que a lo mejor la película puede crearla, el traer a colación a personajes que están desaparecidos, ¿no? Cervantes evidentemente no está desaparecido, pero ¿cuántas películas hay dedicadas a Cervantes? ¿Cuántas películas tenemos dedicadas a los Reyes Católicos? ¿Cuántas películas tenemos? Hay una de Juana I de Castilla que es fantástica, pero quitando series como Isabel, que es una serie que tiene un trabajo bastante buena, un trabajo de redacción bastante bueno. La Peste, que como bien has dicho, Pedro, la peste tiene sus licencias también. Un poco siniestra, ¿no? Esa, porque, sí. Bueno... tiene sus licencias, pero bueno, tiene también una aportación que atrae a la gente joven. Yo creo que es importante acercarla también a esos contextos, ¿no? Alberto Rodríguez me gusta muchísimo, es un director fantástico, ¿no? Además, un día nos lo encontramos, iba con Rafael, el guionista de sus películas, Rafael Cobos, y estábamos nosotros en una pequeña tertulia que teníamos y estábamos tomando una cerveza y llegaron él y Rafael Cobos. Hombre, está aquí Alberto, vamos a saludarlo. Fuimos a saludar a Alberto y a Rafael Cobo, nada, encantado de la vida, fueron muy amables, ¿no? Pero de pronto se le ocurre a mi esposa decirle lo siguiente, dice, hombre Alberto, las películas tuyas son magníficas, lo que pasa es que no se oyen bien, porque no articulan los actores, no articulan bien, y entonces hay muchas cosas que se escapan.
Y se quedó así el hombre muy sorprendido. Dice, bueno, vamos a intentaremos arreglarlo la próxima vez. Yo digo que para que lo arreglen, que busquen actores de teatro, que verá como los actores de teatro se nota mejor. se les entiende bien. Mira, hay una cosa que estoy viendo por ahí, gente que quiere intervenir. Si no os importa, me voy acercando y si hay gente que quiere intervenir. Paco, querías intervenir y ahora... Buenas, gracias por la invitación, por estar aquí. Voy a responder en principio a María, aunque luego os pregunto a vosotros, porque tú has planteado si hay alguna manera de buscar fórmulas de divulgación de todo lo que hemos escuchado en la mesa redonda. Y yo tengo una que la he practicado todo mi tiempo de docencia como historiador en secundaria y también en el aula de la experiencia, y al mismo tiempo la he llevado a cabo en los 2 o 3 últimos años en el aula de la experiencia, y os cuento que existe fórmula de divulgación, y es fijarse en la gente normal. Hablarle a los alumnos no de grandes nombres, sino de vecinos suyos, de gente de a pie que han vivido ciertas épocas históricas y que sin ellos seguramente esos grandes nombres no existirían. Yo me formé en la universidad y me formé un poco en la radicalidad de la historia social, en la microhistoria, en la que se entiende que si existen los grandes nombres es porque hay una base poblacional que hace posible que existan esos grandes nombres. Y yo recuerdo que cuando le explicaba a mis alumnos, por supuesto los grandes nombres que vienen en los programas, y lo bajaba a ras de suelo para que se imaginaran al campesino, al artesano, al pescador, al marinero, entendían la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano de otra manera, porque lo pescaban de una manera directa del personaje que en un momento dado sobrevivió o no logró sobrevivir, pero que dejó una marca de su tarea de trabajo en ese momento, en el momento de la historia, ¿no? Y concreto que en los 3 últimos años he llevado un seminario de historia creativa en el aula de los Palacios y lo he hecho con esta fórmula, porque yo me he centrado en el segundo nombre que tiene el pueblo, en Villafranca de la Marisma, en esa otra parte de la historia, y le he puesto delante suya lo que es la historia vivida desde los pobladores primeros que llegaron a partir de 1501 a esa nueva población que era Villafranca de la Marisma. De hecho, parte de la historia creativa pasa por Utrera, porque mis personajes, nuestros personajes ficcionados venían de diferentes lugares del reino y eso obligaba a conocer de dónde venían y a dónde llegaban. Y esa vivencia les ha ayudado a los alumnos que han estado en el seminario a entender lo que significa, en este caso, el segundo capítulo de la historia de los Palacios de Villafranca, que fue Villafranca de la Marisma. Y en esa investigación que Jesús me ha comentado, y que es evidente que es fundamental para conocer todo ese tipo de cosas, indagando en actas notariales de aquí de Utrera y en el archivo histórico provincial, pues llego a la conclusión de que realmente se soporta la historia cuando hay una base humana sobre la cual se van escribiendo actas notariales, se van escribiendo pleitos, lo que nos ha comentado Claudio, ese pleito tan sonado entre los habitantes de Villafranca y el duque de Arco tiene una base claramente humana, ¿no? Una anécdota, el hecho de que los de Villafranca decidieran hacer frente al duque de Arco fue simplemente porque el escribano de Villafranca de la Marisma se dio cuenta, lo que ha dicho Claudio, que el duque de Arco se había pasado de frenada, que había puesto 9 millones para comprar Villafranca de la Marisma sin haber advertido a los pobladores que tenían que ser ellos los que consintieran ser comprados. Y hay un personaje que en la investigación de este seminario hemos llegado y que hay que dar a conocer en los Palacios y Villafranca, y hoy lo hago aquí, que es Francisco de Orellana, el escribano público de Villafranca de la Marisma, que se dio cuenta de ese error y puso en marcha todo lo que Claudio nos ha comentado de pleito de esos 13 años. O sea, que la investigación ayuda, pero que si la investigación se hace sobre la población base, sobre las que trabajan, mueren, sufren y progresan, posiblemente tengamos la historia mucho más completa, ¿no? Hay una pregunta para Valerio, pero ahora... Bueno,
Mira, me gustaría comentarle, si me permite, yo me investigo en el Hospital de la Santa Resurrección y yo leo libros de enfermos que van desde el año 1514 hasta 1975 y te das cuenta que la historia la construyen las personas. Ese escribano público es una persona, realmente también las grandes personas son personas, evidentemente empezaron siendo pequeñas, algunas tuvieron... Evidentemente nacieron un seno familiar que a lo mejor se vieron más beneficiadas, ¿no? Pero es curioso lo que dice, que es real, porque a medida que yo voy viendo cómo van avanzando esos enfermos, que vienen aquí con sus microhistorias, te vas dando cuenta, te aporta información de la historia del mundo, no solamente de Utrera, o vienen de lugares como Canarias, o vienen de lugares como Italia, pero cada uno trae su propia historia. Y esa historia no te aporta solamente información de esa persona, te aporta información de cuáles eran las condiciones que había en aquel momento, en aquel sitio, la ropa que traía, que eso es sumamente significativo, las enfermedades, como la enfermedad, yo siempre lo cuento en las visitas del hospital, es muy curioso como en el siglo XVI todas las enfermedades que había en Utrera o en el entorno eran muy parecidas, eran fiebre, diarrea y mordidas de perro. Yo siempre me parece gracioso, no sé si los perros tendrían el mismo hambre que las personas, que seguro que tendrían más, pero que es significativo que cómo va evolucionando esas personas, esas patologías, esas modas, y al final son ellas mismas las que te la narran. Entonces las historias son esas personas, como usted dice, las que la construyen. Entonces son fundamentales, y que usted se lo acerque a sus alumnos es importantísimo. Es verdad que es una fórmula que funciona. Aquí en Utrera tenemos todos presentes la figura de las fabricantas. Lleva ya varios años que desde la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Utrera, en colaboración con los programas de coeducación y los institutos, han hecho una especie de investigación. Los propios alumnos le han hecho entrevistas a sus abuelas y después eso se pone a las abuelas que fueron fabricantas, también con los palacios. Hay varios institutos de los palacios de mujeres que han trabajado en el campo cogiendo algodón y demás. Y es increíble como cuando yo recuerdo la primera vez que me lo propusieron, yo tenía que acercarle esa historia a los chavales. Imaginaros, chavales de segundo, tercero de la ESO, que yo me echo a temblar siempre que hay que hacer algo con chavales de la ESO, yo vestida de fabricanta, yo pensé, me van a ver y se van a morir de risa. Pues cuando tú le cuentas la vida de sus abuelas, de la vecina, y ves lo que ha pasado, yo me acuerdo que digo, me van a denunciar, porque salían muchos de allí llorando. Se emocionaban porque veían en realidad lo que habían hecho sus abuelas, lo que habían hecho y lo que se había vivido en Utrera hacía no tanto tiempo. Y cuando vinieron los de los palacios, que vinieron también aquí, igual. Entonces, me parece una fórmula maravillosa, eso que dices de acercar a las personas reales. Aquí este señor quería hacer también una pregunta, ¿verdad? Bueno, hay que comentar algo. Mira, voy a recitar unos versos y... A ver, aquí la mayoría serán de Utrera, ¿no? Los asistentes serán de Utrera. Me temo que no se reconozcan estos versos el autor. Y creo que es una de las cosas más bellas que se le habrán dicho a Utrera. Dice así, es los primeros versos de un romance. La luna pone a secar sus pañuelos de azucena en los paredones blancos de los corrales de Utrera. Y sigue, ¿no? Los olivares dormidos en quietud de plata vieja vuelcan silencio de agua sobre distancias y sendas. Azul la noche y con brillo sobre el borde de las tejas descompone arquitectura de luna. Vale. ¿Sabrían alguien entonces? ¿Eh? Sí, bueno, no estoy preparado, es muy largo, pero mira, yo lo digo con mucho cariño. Y ahora ya vamos al fondo de lo que yo quería decir. Ay, Dios mío. Esto es el directo, esto es así, esto es maravilloso. El romance del llanto, lo tengo aquí, siempre presente. Entonces comienza la siguiente, bueno, la forma la voy a repetir. La luna pone a secar sus pañuelos de azucena en los paredones blancos de los corrales de Utrera. Los olivares dormidos e inquietud de plata vieja vuelcan silencio de agua sobre distancias y sendas. Azul la noche y con brillo sobre el borde de las tejas descompone arquitecturas de luna y sombra en la acera. El fantasma de los sueños cruza por la plazoleta, lleva opalandas de miedo y una luz en la cabeza.
en este claro silencio de la noche lugareña, mudas las fuentes y patios, muerta la plaza y la iglesia, sin ventanas ni balcones, sin latir de madreselvas, en el pasmo de los pozos, todo el pueblo ya en la arena de plata menuda y fina que baja de las estrellas, a veces se escucha a un niño, gemido de tiernas yemas, angustia blanca del mundo, que llora tras de una puerta. Hay un relumbre de agua en los guijos de la acera y en su cristal se prolongan las prisiones de las rejas. Ella está sola, esperando. El fulgor de las estrellas sobre las dulces mejillas le duele como candela. ¿Por qué no vendrá? La noche sube, se adelgaza, rueda. Las cortinas de la alcoba, pared y sábanas yertas, las flores ya sin perfume, duramente contrahechas. Y esta seda de mis labios, y este calor de mis venas, y esta ternura de madre doliéndome en las caderas. El llanto vierte en la noche sus tallos de enredadera, cala la carne y el alma, llena las manos de estrellas. Los cabellos en la sal de la angustia y de la pena lloran, y llora también la soledad sin clemencia. Lejos, muy hondo, se siente el llanto por las estrellas. Pena blanca de los pueblos, llanto de niño que sueña y ojos de amante sin sueño que en la madrugada espera. Muchas gracias. ¿De quién es? ¿De quién es el autor? Bueno, no me ha respondido nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he sentido hace tiempo, porque busqué en Utrera, en el callejero de Utrera, a ver si el autor había merecido que Utrera le pusiese su nombre. Con lo cual, el resultado de mi búsqueda fue negativo. No tenía calle. Me dirigí al ayuntamiento y escribí a la alcaldía. Resume, Antonio. Eso falta que lo lea. Febrero del 22. Febrero del 22 empecé el escrito, el correo electrónico con ese romance. Y yo le decía a quien iba dirigido, ¿no?, a la alcaldía de Utrera, con estos 4 versos bastarían para que Utrera dedicase una vía principal al gran poeta palaciego. ¿Se habrá dicho algo más hermoso de Utrera? Y le ha dicho aún más, es Joaquín Romero Murube. Sí recibí una comunicación telefónica, pero que se tendría en cuenta que en esos momentos no había calle donde poner eso. Y yo creo que, fíjate tú, aquí se está hablando de películas y demás, con qué poco capital se podría poner unos azulejos en una calle con ese verso, con lo cual se cogería la gente pues conocimiento de un personaje tan importante y que le ha dicho algo tan importante. No tuve en cuenta solo eso, sino que cuando me encontré días después al concejal de Cultura de Los Palacios, le estuve comentando el hecho para que él pues arrimase un poco el hombro, ¿no?, para que ese reconocimiento. Y además le dije que en Los Palacios también yo me había preocupado si Bambino tenía calle. Y Bambino no tiene calle en Los Palacios. Y yo le dije que cuando se dirigiera al ayuntamiento, él se comprometiera que Bambino iba a tener una calle en Los Palacios. O sea que íbamos a hacer un intercambio. Esto me parece a mí maravilloso, ¿eh? Esto me parece a mí maravilloso. Del Ayuntamiento de Los Palacios no he recibido comunicación ninguna. Bueno, pues habrá que ponerse en marcha para que Romero Murube tenga una calle en Utrera y Bambino una en Los Palacios. Quieren haceros una pregunta, Valerio, te quieren hacer una pregunta. Vale. Paco, no hables mucho, que yo me llevo bien contigo porque hablas mucho igual que yo, pero... Pregunta directa, porque además viene al hilo de lo que acaba de decir compañero, de lo que ha dicho Claudio, de lo que se ha dicho en la mesa, y que hay representantes públicos, aquí representantes políticos. Porque Valeria ha hablado de patrimonio audiovisual básico, fundamental para entender la historia en el tiempo en el que estamos. La pregunta directa para Valerio es si la inteligencia artificial puede subsanar posiblemente esas lagunas
porque se ha hablado de un porcentaje escaso de pervivencia. Y luego, para los representantes públicos, si realmente hay sensibilidad en los ayuntamientos o en las representaciones de las Concejalías de Cultura, sensibilidad para mantener o potenciar ese patrimonio audiovisual que ahora mismo sé que existe aquí en Utrera y que precisamente Claudio ha echado en falta en los Palacios cuando ese documental de Antonio Cruzado pues no se ha visto. Así que lanzo las dos preguntas, no sé si los representantes públicos tienen algo que decir y Valerio, tú ya la respuesta. Pues, a ver, con respecto a la inteligencia artificial, no tengo una respuesta firme. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que estamos percibiendo como imágenes complementadas, retocadas, manipuladas por inteligencia artificial, la percepción que estamos teniendo es negativa, como manipulación. Luego esto es como todo. Lo aplicaremos y lo tendremos en cuenta pues para facilitar las búsquedas de investigación, pues, como era Google, ¿no? Pues cuando salió Google nos ayuda a buscar un montón de cosas, ¿no? O cualquier buscador. Pero es verdad que ahora mismo, con respecto a las imágenes del cine, como te has referido al mudo, a través de Instagram recibo, pues yo no sé quién será quien las publica, pero como esto es el algoritmo, el otro día recibí una cosa que me tuve que reír. Era una reunión, como si hubiese sido verdad, yo porque sé que es mentira. Porque en cuanto te sabes la historia y las fechas, sabes que es mentira. Una comida o cena supuesta con Marilyn Monroe, que fue el lunes su centenario, Grace Kelly, Liz Taylor, Joan Crawford, Bette Davis, Catherine Hepburn. Eso es mentira. Y eso es mentira porque esa imagen ya sería conocida, porque son muchas celebrities juntas de los 30 a los 50. La foto ponía que era del 50 y tanto. Sí, claro, Grace Kelly casada en Mónaco ya va a venir a fotografiarse contigo. Entonces, eso es irreal. ¿Qué pasa? Que las nuevas generaciones lo ven como, ¡ay, esto! ¡Ay, esta foto! Esa foto no es de verdad, es IA, total. Entonces, claro, hay que tener cuidado con eso. Y viene muy al hilo de una cosita, y no me quiero extender, que antes lanzaste, que quise decir, y era cómo se fomenta el turismo local a través de los rodajes. Bueno, es que Juego de Tronos ha reconstruido Osuna, ¿no? Por ejemplo, Trujillo. Sí. Es verdad que viene muy bien porque son ciudades muy conocidas, muy bonitas, tienen muchos turistas, la figuración del pueblo o sea, los vecinos participan de figurantes, pero claro, hay unos efectos especiales y una inteligencia artificial impresionante, ¿vale? Que viene al hilo también de lo que tú estabas contando. Entonces, bueno, yo pienso que la IA, como hay que ir a favor de la corriente y no en contra, muchas veces, esto como decía Humberto Eco, ¿eres apocalíptico o integrado? Pues quiero ser apocalíptico, porque la integración a veces me da miedo. Pero bueno, yo pienso que la IA será como todo, pues que terminaremos trabajando con ella positivamente, pero encontrando unos gazapos impresionantes, claro. Ahora Juan Miguel quiere también aportar algo. Sí, por favor, que me toca de lleno. Ya llega un momento en que tengo que contaros, ¿no? Nuestra historia comenzó con pensar en conservar la biblioteca con el alcalde José Dorado en el año 94. Hicimos un acuerdo entre la televisión de entonces, que era Telutrera, y el ayuntamiento para acordar aquella biblioteca. Llevamos conservando, y como hablaba con Valerio, tenemos pues cerca de 50.000 horas de la historia de Utrera y la comarca archivadas, y precisamente la inteligencia artificial entiendo que es que veo que cada vez es más imprescindible para poder rescatar, archivar y catalogar todos los documentos que se tienen, porque ocurre una cuestión importante, particularmente los que conservamos el archivo audiovisual. Mi casa tiene 3 plantas y la tercera de arriba está llena de material. Material antiguo todavía tiene más volumen que los de ahora, pero tienen una ventaja que no tienen los de ahora, y es que tenemos la oportunidad de tener lo que era lineal muy bien catalogado, de minuto a minuto, todo minutado con los personajes que salen en cada una de las escenas, y ahora con el tema digital vamos corriendo, y lo único que tenemos son carpetas. Pero también tiene la ventaja adicional que si somos capaces de acoplar la técnica adecuada, precisamente la inteligencia artificial, podemos catalogar todo el material audiovisual que ya tenemos digital de una forma muchísimo más rápida y muchísimo más bien catalogada para poder ser utilizada y homologada a nivel internacional por parte de cualquier estamento de los que de alguna manera requieren una serie de protocolos para poder
introducirlo en sus archivos y al mismo tiempo hacerlo público para que lo puedan utilizar universidades, escuelas, público en general, productores audiovisuales, hacer congresos. O sea que es una maravilla por la parte que toca, pero por la parte de la falsedad creo que realmente estoy contigo que no. Pero es lo que te digo, yo creo que conservar el archivo audiovisual es parte de la historia y sobre todo cuando esta época última, desde los 50 para acá, que tanto material se ha perdido. Me ha sorprendido lo que tú comentabas del tema de que el archivo mudo, cine mudo, hubiera tan poco porcentaje que es realmente pavoroso entender que habemos cientos de televisiones locales, como ha pasado con los palacios de justicia, lo que ha pasado porque lo conocemos, Claudio. Y lo que ocurre es que muchas veces, por la precariedad, por las prisas, por lo que sea, las cintas se estropean o se reutilizaban y machacaban material audiovisual histórico brutal, algo que nosotros no hemos querido hacer en la vida y nos hemos acumulado con un material, como te digo, de 36 años de la historia de nuestra zona. Y te digo que merece la pena la inteligencia artificial porque nos va a ayudar mucho a sacar un proyecto adelante. Pues era eso, mi aporte a ese material. Por allí quieren hacer una pregunta y... cortita. No, cortita por lo que alargue la cosa, ¿no? Buenas tardes. Entre todos agradecer vuestra presencia y lo que hemos escuchado, ¿no? Pero quisiera hacer un apéndice, sobre todo a Pedro, lo que es la historia, ¿no? Yo me fío de la historia, no seré yo quien dude, ¿no? Pero no toda la historia es verdad, porque de eso hoy en día hay cosas que la hacen unos y la atribuyen a otros, ¿no? Por ejemplo, los bulos y otras cosas, ¿no? Yo me fiaría más de eso de los dichos populares, ¿no? Como eso del feo, eso no está en ninguna historia, pero mi madre me lo dijo mi abuela me lo dijo, y al final este hombre era feo y tendría una paga seguramente para que salieran las fiestas, seguramente. A lo que voy, lo de la campana que dice usted San Fernando, es más llamada San Fernando, por ejemplo, ahí me voy, porque es de 1493, conmemora la toma de Granada, y San Fernando cuando lo hicieron santo. Después, ¿no? Entonces no se puede llamar San Fernando, le hizo Cristóbal Fernández y de eso no tiene nombre. Hay sobre eso un versículo muy curioso. A San Fernando lo canonizaron siendo rey Carlos II. Sí. En cambio a San Luis, rey de Francia, que era su primo, lo canonizaron santo súbito, más o menos como dicen ahora, ¿no? Y entonces se decía una coplilla malvada que me parece que decía San Luis de Francia, Luis rey de Francia, el que con Dios pudo tanto que logró llegar a santo sin dejar de ser francés. Pues por esto agradeceros que me gusta vuestra labor, porque entre todos indagáis, no se conformáis con lo primero que veis, sino más cosas para hacer la historia verdad, no lo que diga un documento, sino lo que dicen muchos, ¿no? Y en cuanto a este señor lo de leer, aquí hay una hermandad, por ejemplo, la hermandad del Cristo de los Milagros, que ya hace pregones audiovisuales, y son un pregón de otra manera donde la gente entiende mejor la Semana Santa. Y nada más, que agradecido a los cuatro, vamos. Gracias. Bueno, pues vamos a ir terminando este evento. Me encanta lo que ha dicho, porque eso demuestra, entre otras cosas, que la historia está viva. La historia está viva, se van descubriendo cosas. El tema de las campanas y de Santiago y Santa María es... si tengo una campana que se llama San Fernando, tengo una campana muy antigua, en fin, todos sabemos por dónde va. Pero, como digo, vamos a ir terminando. Yo creo que ha sido un placer conoceros a todos, ha sido un placer lo que hemos vivido hoy aquí. Por parte de Ubitel os van a hacer entrega de unos reconocimientos y el público asistente ahora cuando acabe el evento también se le va a hacer entrega de unos obsequios. Así que, Juan Miguel, pasa a entregar a los ponentes. Ahora me pasa con Mari. Claro, pero tú tienes la capa puesta. Bueno, pues yo en primer lugar me gustaría agradecer a todo lo que ha estado aquí, especialmente a los representantes de la Corporación Municipal, porque para mí, de verdad, ha sido una gratísima sorpresa. Estoy súper satisfecho y muy orgulloso de mi gente de Utrera, la verdad. Y sobre todo con lo que estáis aquí, que es genial. Pero yo creo que hoy aquí se ha hecho un encuentro que yo creo que va a prevalecer en el tiempo, porque os unen bastantes similitudes, bastantes relaciones. Entiendo que a pesar de Jesús, lo joven que es, y su relación con la historia,
pero también tan vinculada al cine, quizás no lo hubiera visto tan cerca como conocer a Valeriano, ha sido, supongo yo, que en ese sentido, ¿no? Y a Claudio tenía también muchas ganas de conocerlo porque lo de su lucha por recuperar el patrimonio de los palacios para mí es una heroicidad que hoy en día es importante. Así que tengo uno de estos para cada uno de vosotros, pero yo quisiera leerlo en voz alta porque para mí significa mucho. Este es un poco el recuerdo del cartel. Mayores activos, gracias por aportar luz y experiencia a este proyecto necesario, valioso y profundamente humano. Ubitel, proyectos socioculturales. Muchísimas gracias a los 4.